Hoy vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, del versículo 32 al 45. Repito, Lucas 23, del 32 al 45. Mientras lo encuentra ahí, le comento, hoy quiero que estudiemos un pasaje donde nos encontramos en el momento más duro, o en uno de los momentos más duros del ministerio de Jesús acá en la tierra, su crucifixión. Es el momento más duro, pero a la vez es el momento más glorioso. Es un momento en el que podemos ver la fuerza de su carácter, de su compromiso. Vemos el máximo de su entrega y del compromiso que él tenía de cumplir lo que el Padre había determinado que ocurriera, incluso siendo obediente hasta la muerte. Pero allí en esa escena tan aparatosa, tan complicada como lo es la crucifixión, pasa algo que no tiene explicación humana. Ocurre un milagro allí, en medio de todo eso. El corazón de un hombre es iluminado para ver claramente a Dios con nosotros y es salvo. Hoy quiero enfocarme en lo que llevó a que este milagro ocurriera. Quiero que hoy nos enfoquemos en la confesión de una de las personas que se encontraba en ese lugar, en esa escena. Entonces leamos el pasaje que anunciamos. Lucas 23, del 32 al 45. Dice: también llevaban con él, o sea, llevaban con Jesús a otros dos, ambos criminales para ser ejecutados. O sea, van camino al Gólgota, ¿verdad? Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, o sea, dándole vinagre de beber, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, que decían: este es el rey de los judíos. Imagínense esa escena. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, hablándole a Jesús, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba crucificado entre dos ladrones. ¿Por qué uno de los ladrones sí pudo ver a Jesús como Señor? ¿Por qué? Si los dos estaban en la misma posición, los dos eran ladrones, los dos estaban siendo crucificados. ¿Por qué uno de los dos sí y el otro no? El otro no pudo ver a Jesús. ¿Por qué si todos estaban ahí alrededor, estaban los fariseos, estaban los romanos, estaba el pueblo? ¿Por qué no todos podían ver lo que este hombre estaba viendo? ¿Por qué? Esa es la pregunta que hoy, en esta tarde, quiero que examinemos. Hoy quiero que nos fijemos en dos aspectos que podemos notar en el corazón del ladrón. O sea, lo que podemos ver con las pocas palabras que expresó, que nos deja el texto, para poder ver lo que este hombre estaba experimentando en el punto final de su vida en esa cruz. Amén. Lucas 23, ahí como lo leímos del 39 al 40, dice: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo:
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo estaba retando. Pero el otro le respondió, el otro ladrón, le reprendió, o sea, lo regañó y le decía, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Le dijo, ¿ni aún tú temes a Dios? Hoy en día poca gente teme a Dios, ¿verdad? No sé si lo ha notado, se ha dado cuenta. Yo recuerdo cuando era niño que esa frase se escuchaba bastante en las iglesias, hablaba mucho del temor de Dios. Se decía, aquel varón, aquel hombre es muy temeroso de Dios porque se comporta rectamente. O aquella mujer es una mujer temerosa de Dios. O se hablaba de algún político, aquel político, él es temeroso de Dios. O se oía a los abuelitos, ¿verdad? Salía alguna noticia en la prensa, algún robo, asesinato o algo, y los abuelitos comentaban, no, es que ahora ya no hay temor de Dios en los jóvenes. Ya ya se perdió. Antes se escuchaba bastante eso, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora ya oír del temor de Dios, ni en las iglesias se escucha del temor de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Tristemente, ni en las iglesias, ni los mismos cristianos temen a Dios. Ay, ¿por qué le tengo que temer a Dios si Dios es amor? Dios es esperanza, ¿verdad? Eso es lo que nos han enseñado. ¿Cómo los cristianos vamos a temer a Dios? ¿Cómo un cristiano podría temer a Dios si no le conoce? ¿Cómo los cristianos van a temer a Dios si no le conocen? Y le hago la pregunta, ¿cómo los cristianos podrían conocer a Dios si los predicadores no predican de Dios? Si los que se supone que deberían enseñar acerca de Dios no enseñan de Dios, sino al contrario, están muy ocupados enseñando cosas que no tienen importancia y no tienen sentido. O predican de algún Dios, pero no es del Dios de las Escrituras. Los predicadores están perdiendo el tiempo hablando de cómo mejorar tu estilo de vida, de cómo ahorrar para la vejez, de cómo tener fe en Dios para esa casa grande que tú te mereces, de cómo creerle a Dios. Sube tu fe en Dios para tener ese carro del año que tú te mereces como hijo de Dios. En lugar de enseñar lo que Dios sí revela de sí mismo. En lugar de enseñar lo que Dios sí dejó en su palabra, en lugar de enseñar sus obras, en lugar de enseñar sus decretos, en lugar de predicar arrepentimiento, en lugar de predicar santidad, en lugar de predicar a Cristo. Amén. Estamos envueltos por todo este tipo de mensajes que miramos en el internet, en la televisión. Vamos a visitar una iglesia porque tengo necesidad de Dios y me encuentro con este tipo de mensajes bombardeándome y bombardeándome y bombardeándome. Y por lo mismo que estas personas, hablando de los predicadores, no tienen temor de Dios, hacen de la iglesia una empresa que se dedica a trasquilar ovejas, ¿verdad? A quitarles toda la lana, hasta que sangre. No se fijan de que tendrán que dar cuentas al dueño de las ovejas. Amén. No hay temor de Dios ya, hermanos, ni en los predicadores, ni en las iglesias. Pero mire, el temor de Dios es lo más básico, es lo más elemental. Hasta el mismo ladrón en la cruz le dice al otro, ni siquiera temor de Dios tienes. Proverbios 1:7 declara, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Es el principio, es lo más básico. Es curioso, porque generalmente se entiende que cuando hablamos de temor de Dios, se puede malinterpretar o no sabemos bien a qué se refiere. Cuando uno tiene miedo o fobia a algo, por ejemplo, si usted le tiene miedo a las arañas, usted va a evitar a toda costa meterse a un lugar donde hay arañas o buscar abajo de la cama porque hay arañas, cuidado. O si usted le tiene miedo a las alturas, usted va a evitar a toda costa acercarse a andar en lugares elevados, acercarse a la orilla de algún lugar. No, porque usted le tiene pánico a las alturas, usted se va
a alejar de eso a lo que usted le tiene temor. Pero el temor de Dios es diferente, porque el temor de Dios en realidad nos acerca a Dios en lugar de alejarnos de Él. De hecho, es necesario tener temor de Dios para conocer a Dios realmente. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Se da cuenta? Realmente a los que le temen Dios los tiene de cerca y a ellos les habla. ¿Por qué? Porque hay temor. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Salmo 33:18 dice: los ojos del Señor están sobre los que le temen y a los que esperan en su gran amor. O sea, los que le temen esperan en su gran amor. Y así podemos nombrar un montón de versículos que nos hablan acerca del temor de Dios, porque eso es básico. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero tú, sé sabio, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor a Dios nos mantiene en la senda correcta. El temor a Dios es básico. La verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios y de conocerlo a Él. Hoy en día los cristianos no le temen a Dios porque se les ha predicado de un Dios diferente al que está en las Escrituras. Se les ha predicado de un Dios diferente. Se les ha predicado de un Dios que te ama tal y como tú eres. Ay, así como tú estás, así estás chulo. No cambies nada, nunca cambies. No sé, así Dios te ama, así como tú estás, no cambies. No, así Dios te ama. Se les ha predicado de un Dios que te quita todo el dolor, todo el sufrimiento y que ese es tu derecho. Tu derecho, tú como hijo, tienes que creer que nunca vas a sufrir, porque si no, no estás creyendo. Incluso se ha predicado de un Dios que obedece tus órdenes y tus decretos. ¿Qué temor de Dios vamos a tener si eso es lo que se predica? ¿Qué temor de Dios van a tener los cristianos si eso es lo que se predica? La idea de Dios en la mente de las personas que son víctimas de estos falsos maestros está totalmente distorsionada por estos evangelios falsos y no está conformada a la Escritura, a lo que Dios dice de sí mismo. Están engañados. ¿Qué es el temor de Dios entonces? Entonces, ¿qué es? Para un no creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna. Eso es el temor de Dios, la cual es la separación eterna de Dios. Lucas 12, 4-5, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero aquí al mismo Señor Jesucristo nos dice a quién debemos de temer. Lucas 12, del 4-5. Jesús mismo nos dice a quién debemos de temer. Dice: mas os digo, amigos míos. Les está hablando a sus discípulos, porque Jesús les enseñaba y para él no eran sus siervos, sino eran sus amigos. Les digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. O sea, si te matan, si te crucifican, si te cuelgan de cabeza, si te echan a los leones, no temas, lo único que pueden hacer es matarte. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Pero les enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Y aquí lo recalca: sí, os digo, a este temed. ¿De quién estaba hablando Jesús acá? ¿De quién? Ay, del diablo, porque está hablando de que me va a echar al infierno. No, que el Señor lo reprenda. Él no tiene el poder de echarte al infierno. Él mismo va a ser lanzado al lago de fuego. ¿De quién está hablando acá Jesús?
Jesús está hablando de Dios mismo. El único que tiene el poder de echarnos o de echar al diablo, al infierno, es Dios mismo. Jesús mismo nos está diciendo acá, teman al Padre, porque Él sí tiene el poder de echarlos al infierno. Ay, no, qué legalistas en esta iglesia. No, me voy, aquí no hay amor, no hay esperanza, solo del infierno me hablan. Ay, no, si Jesús es amor. Hermano, amigo, el que más habló del infierno en toda la Biblia fue Jesús. Él fue el que más habló del infierno en la Biblia. Suficiente, no, es que aquí no hay amor. Créame que el mayor acto de amor que se puede hacer es decirte la verdad. ¿De qué me sirve venirte aquí a mentirte, a endulzarte el oído con promesas, con tonterías que no son ciertas? No, el mayor acto de amor es decirte la verdad, pero no solo eso, también darte la salida, mostrarte que Cristo es la salida. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Pero a veces nos dicen, amén, apláudale al Señor. A veces nos dicen, es que el evangelio son buenas noticias, el evangelio son buenas noticias, entonces el evangelio es que milagros, el evangelio es que serás millonario, el evangelio es de que te va a ir bien, que tu familia va a ser prosperada, ay, buenas noticias, recibo, esas son buenas noticias. Y creemos que cualquier cosa que suene bien son buenas noticias, entonces eso es el evangelio. Pero no, para conocer cuáles son las buenas noticias del evangelio, primero tienes que conocer cuáles son las malas noticias. Las malas noticias es que como seres humanos estamos condenados, separados de la gloria de Dios por nuestro pecado. Esas son las malas noticias y es la verdad. Para conocer la gloriosa verdad del evangelio, para entenderlo, tenemos que conocer las malas noticias para luego entender las buenas noticias. O sea, Osvaldo, que le debemos servir a Dios y obedecerle por miedo. Por miedo, tenemos que tener miedo a un Dios que si lo hago enojar, me destruye. Ese es tu Dios, de ese me estás hablando. No, déjame explicarte. ¿Sabes cuál es la verdad más atemorizante en toda la Biblia? La verdad más atemorizante en toda la Escritura. El infierno, o el apocalipsis, el fin del mundo. ¿No? La verdad más atemorizante en toda la Escritura es esta, que Dios es bueno. Dios es bueno. Ay, ¿cómo así? ¿Y eso por qué es atemorizante? Eso me conviene, no que Dios sea bueno. Mi amigo, es que el problema es que Dios es bueno, pero nosotros no. Dios es justo y nosotros no. Dios es santo y nosotros no, nosotros somos pecadores. Te pregunto, ¿qué es lo que un Dios bueno, santo, todopoderoso, recto, debería de hacer con criaturas malas, desobedientes, pecadoras, asesinas, mentirosas como nosotros? ¿Qué es lo que debería de hacer? Ah, pero no, que Dios es todo amor, pues, y todo misericordia. ¿Por qué no solo nos perdona y ya? ¿Por qué lo tiene que hacer tan complicado? Porque si Él es Dios, ¿por qué no solo nos perdona y ya estuvo? No, es que lo que nos cuesta entender es que Dios no es como nosotros. Dios no es un hombre. Dios no es, nos hacen creer que Dios es como un Santa Claus, como un abuelito, ¿verdad? Buena onda, que nos consiente, que nos da dulcitos a escondidas de los papás y que nos va a perdonar cualquier cosa y que no importa. Nos hacen creer que Dios es así complaciente. Pero no, Dios es justo. Dios es santo. Dios no es como nosotros. Y ese es el problema que desde el principio se denota en la Escritura y nos lleva hasta Apocalipsis. Ese es el problema del cual habla todo el Evangelio. ¿Cómo hará Dios para redimir a criaturas como nosotros? Imaginemos, te pongo un ejemplo para que me entiendas. Imaginemos una escena de un tribunal
donde una persona es acusada de estafar a otra por 10 millones de dólares. El demandante, o sea, el que fue estafado, después de presentar todas las pruebas, denota que el acusado es culpable. Efectivamente se prueba ahí en la corte que efectivamente tomó el dinero del otro para invertir en algún negocio, ¿verdad? Lo clásico. Pero toma malas decisiones, le fue mal. Aparte también usó el dinero para viajar, para emborracharse. Incluso terminó de perder lo último que le quedaba del dinero en apostar en casinos, en un último intento desesperado de recuperar algo del dinero. El acusado, al verse acorralado en la corte, pide clemencia al juez, le ruega que le dé tiempo, que le dé alguna oportunidad para poder pagar la deuda. Entonces el juez, en este ejemplo, ¿verdad?, se conmueve de la mala situación del hombre y da sentencia. Y dice: señores, he decidido ser compasivo, porque como soy todo amor, yo el juez soy todo amor, toda misericordia. Y escuchándolo al acusado, se ve que es buena persona, se ve que en el fondo tiene un buen corazón. Entonces he decidido que le perdono la deuda y que se vaya en paz. Caso cerrado. Y y suena la musiquita y todo, ¿eh? ¿Qué cree que va a pasar inmediatamente? El que fue estafado va a brincar. ¿Cómo? Momento, señor juez. Si yo fui estafado, ¿y dónde está mi dinero? ¿Y por qué no se hace justicia? Y el otro se va feliz para su casa y yo fui el que perdí acá. ¿Será un juez bueno y justo? En el ejemplo, ¿será justo ese juez? ¿Qué sería lo más lógico pensar más en nuestros países latinoamericanos? Lo más lógico es que el juez iba a compas, va, con el estafador. Se fueron micha micha, se arreglaron y dijeron: bueno, te doy la mitad de lo que tengo y entonces me das sentencia favorable y nos vamos. Tú me ayudas y yo te ayudo. El juez resulta ser más corrupto que el mismo estafador. Pero ¿qué pasaría en el mismo escenario si el juez, al momento de dar su veredicto, se baja de su estrado? Va con el acusado, saca su chequera y hace un cheque por 10 millones de dólares. Aquí está. Luego viene y hace otro cheque por 2 millones de dólares por los intereses que le causó no tener su dinero y se lo da. Vayan, llamen al banco ahorita, cámbienlo, ese dinero es mío, asegúrenlo de una vez. Voy a dar mi veredicto. Me he compadecido del acusado porque jamás podrá pagar esa deuda y seguramente va a morir en la cárcel. Entonces, que se vaya. Yo he pagado su deuda. ¿Será ese juez igual que el primero? ¿Será un poco más justo? ¿Será un juez justo, bueno, misericordioso? Perdonó, pero pagó la deuda. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar, porque se tiene que ser justo. Salvando las distancias, eso fue exactamente lo que Dios hizo. Dios nos vio separados, nos vio totalmente condenados y jamás podíamos pagar la deuda de nuestro pecado. Pero ¿qué hizo Él? Pagar Él mismo y no cualquier precio, el precio más alto que se puede pagar en todo el universo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos. Amén, denle un aplauso al Señor. Hermano, déjame decirte algo. Dios no te ama tal y como eres. Ay, tan chulo, así. No, Dios te ama a pesar de cómo eres. Dios nos ama a pesar de cómo somos, porque todos somos pecadores e indignos ante sus ojos. Pero Él escoge hacer eso a un lado. Y en lugar de mostrarnos el castigo y condenación eterna, Él decide mostrarnos su amor, su perdón. El Evangelio es cristocéntrico. El Evangelio se trata de Cristo. Te hacen creer que el Evangelio se trata de ti. El Evangelio se trata de cómo te sientes, de cómo me va en la vida, de los problemas que yo tengo y de que yo no tengo amor y que yo no me amo a mí mismo, tengo que ir al psicólogo, pobrecito, acepta el Evangelio porque se trata de ti y tú vas a estar mejor. No, el Evangelio se trata de Cristo, se trata de lo que Él hizo, de lo que Él es. Para un creyente el temor de Dios se manifiesta de manera diferente.
El temor de Dios es reverenciar a Dios. Hebreos 12:28 nos da una buena descripción de esto. Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Por un terror? No, por gratitud, por lo que Él ya hizo. Él tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte, pero Él es tan bondadoso y misericordioso que prefiere mostrar su amor. Los creyentes no deben tener miedo, porque tenemos la promesa de que nada podrá separarnos de su amor. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El temor de Dios es respetarlo, es obedecerle, es someternos a su voluntad, adorarlo con admiración y vivir para darle la gloria a Él. Ahora, con todo esto en nuestra mente, regresemos al pasaje donde nos quedamos en la cruz. Lucas 23:39 dice: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le respondió: ¿ni aún temor de Dios tienes? ¿Se da cuenta? Básicamente lo que el ladrón le está diciendo es: ¿no te das cuenta de que Dios es bueno y nosotros no? ¿No te das cuenta de que Dios es justo y nosotros no? Este ladrón sabía bien su posición. Él sabía que se había equivocado en la vida. Sabía que seguramente iba a enfrentar un juicio eterno. ¿Por qué lo digo? Porque tenía temor de Dios. Pero allí en la cruz, Él vio esperanza. Allí en la cruz, Él vio al Mesías. Él se dio cuenta de quién tenía enfrente. Y Él vio al Hijo de Dios. Creyó en Él y puso en Él toda su esperanza. Amén. El temor de Dios nos acerca a Dios, nos hace ver a Dios. Todos los que están acá no tienen temor de Dios burlándose, crucificándolo, el otro retándolo. No temor de Dios. El que tiene temor de Dios pudo ver a Jesús junto a Él. Pudo verlo. A veces nos encontramos en situaciones en la vida así como este hombre en la cruz, allí muriendo. Pero el temor de Dios en esa situación lo que hace es que nos hace levantar los ojos hacia arriba y decir: Dios, ayúdame. Otra de las cosas que podemos ver, aparte de que este hombre tenía temor de Dios, es de que este hombre no estaba pensando en las cosas de esta tierra. Este ladrón sí. Él le dijo: Señor, ¿no te das cuenta que me estoy muriendo? ¿No te das cuenta que nos están matando? Bájate de esa cruz. Si eres el Cristo, bájate y bájame a mí también y vámonos. Si de verdad eres el Cristo. Él tenía su mirada ahorita, en lo que me está pasando ahorita, en el dolor físico que estoy sintiendo, en la agonía que estoy sintiendo. ¿No te das cuenta? Pero el otro hombre, en la misma situación que él no está pensando en eso. Él está pensando en su eternidad. Y eso es lo que lo hace a él ver a Jesús y decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, este hombre creyó en Jesús cuando ni sus discípulos creían en Jesús. Cuando nadie en ese escenario, todos estaban desconcertados. ¿Pero por qué está pasando esto? Cuando nadie creía en Jesús, este hombre creyó en Él. ¿Por qué? Porque tenía su mirada en lo eterno. Estaba al borde de su vida diciendo: voy a morir, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Esa era la aflicción de su alma.
Eso lo hizo ver a Jesús y vio al Mesías. Colosenses 3:2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Se lo leo de nuevo. Si pues, es Pablo hablando, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, pues, si de verdad eres cristiano, si de verdad te dices seguidor de Cristo, si de verdad dices, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Repite acá, redarguye: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos reta de que si de verdad somos cristianos, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, no en las cosas de acá pasajeras, no en las cosas que no importan, sino en lo eterno. Mire, desde este púlpito se critica duramente el evangelio de la prosperidad que se predica en todos lados, pero es precisamente por esto. Ese es el problema de poner los ojos abajo, de estar viendo las cosas de abajo, de estar buscando las casas, el trabajo, de andar afanados. Jesús dijo: no se afanen buscando estas cosas, busca primeramente mi reino, su justicia, poner las cosas arriba en mi reino, y todo lo demás te lo voy a añadir. Eso no importa, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no. Poner la vista en las cosas de abajo, de abajo no sirve. Debemos poner la mirada en Cristo. Ese es el gran daño que nos hace el evangelio de la prosperidad. Nos quita la mirada. Vamos a buscar a Jesús a una iglesia, pero nos están hablando de dinero, nos hablan de finanzas y nos usan la Biblia, ¿verdad? Agarran la Biblia y te dicen: mira, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. A ver, diga conmigo: porque de tal manera que amó Dios. Bueno, ok, entonces Dios amó. ¿Y qué hizo Dios? ¿A quién amó? Al mundo. Ok, y entonces ¿qué fue lo que hizo? Que dio. ¿Y qué fue lo que dio? Lo mejor. Entonces Dios aquí nos está enseñando a cómo dar. A Dios se le da lo mejor. Entonces pasen los hermanos, vamos a recoger una ofrenda, y te envuelven de esa manera. Y te usan cualquier cosa para sacarte plata. Y te usan palabras bonitas y te dicen: no, es que a Dios, primero a Dios se le da con el corazón y luego con la billetera, ¿verdad? Entonces tienes que ver que tu corazón esté bien, ¿verdad? Porque si a ti te cuesta darle a Dios y tú no diezmas, te cuesta darle el diezmo a Dios, revisa tu corazón porque seguramente no eres salvo. Y así, ¿verdad? Así te envuelven, te usan la Biblia, que Malaquías por acá, historia de abuelitas para acá, que te hacen llorar, un perrito que se murió, te envuelven como una víbora, envuelve a su víctima, y cuando ya la tienen enrollada, aprieta y los exprime para sacarle hasta la última gota de dinero que estén dispuestos a dar, para sacarle hasta la última gota de servicio que estén dispuestos a dar. Y cuando ya no le sale nada de dinero, los tiro. ¿Por qué? Porque ya no sirve, ¿verdad? Porque el que no sirve, ¿verdad? Y el que no diezma tampoco sirve. Entonces, no, ya dejó de dar dinero, dejó de servir, entonces denle su carta por infiel, que se vaya a buscar otra de las 4,000 iglesias que hay en Guatemala. De todos modos, siempre hay carne fresca, ¿verdad? Siempre va a venir más gente a quien envolver. No tienen temor de Dios. No se dan cuenta que el Señor les va a pedir cuentas por sus ovejas. No se dan cuenta. Pero eso es lo que pasa. Si tú estás escuchando eso todo el tiempo, lo vas a creer. Vas a creer un evangelio falso. Vas a creer en un Cristo falso. Y vas a poner tu fe en ese Cristo, en esa religión que te están montando enfrente. ¿Esa fe salva? No. Porque solo la fe en Cristo salva. Ese es el problema. No es de que, que queremos que todos los pastores sean pobres. Que la gente sea pobre, que no dé dinero. No. Puedes regalarle el dinero a quien tú querrás. Dale, saca el dinero, vende tu casa, dáselo a quien querrás. No importa. El problema no es el dinero. El problema es que crees un evangelio que no es verdadero, que te lleva al infierno.
y tu alma se pierde. Por eso te decimos, escudriña las Escrituras, porque en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Mira, el clímax de esta historia, ahí en la cruz, viene con la respuesta gloriosa de Jesús. La respuesta gloriosa. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, mire qué respuesta, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. ¿Y a quién se lo dijo? A este ladrón que acaba de decir, sí, yo robé, yo maté, yo hice todo esto. Pero Jesús le está diciendo, hoy estarás conmigo. La respuesta de Jesús es hermosa porque nos demuestra que la salvación depende únicamente de Él. Él pagó el precio, Él salva a quien Él quiere. ¿Acaso Jesús cuando estaba ahí le respondió, de cierto te digo que lástima que no te podés bajar ahorita de la cruz, irte a bautizar, aunque sea algún charco allá, mira, y que te bauticen y te regresas acá y entonces te vas conmigo al paraíso, pero es que así no te bautizaste, no, así no podés irte conmigo al paraíso. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, lástima que no tomaste la Santa Cena, sí, es que estás ahí clavado en la cruz, entonces no pudiste ir a tomar la Santa Cena, participar del cuerpo y de la sangre y entonces regresar, y si no ahorita te hubieras ido conmigo al paraíso. Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo, híjoles, como no hablaste en lenguas, ¿verdad? Es que no hablaste en lenguas y entonces no estás sellado por el Espíritu Santo, entonces no te puedo llevar al paraíso. Yo quiero, fíjate, pero no puedo, no te puedes ir conmigo. Jesús no le dijo, lástima que no guardaste los 10 mandamientos y la ley completa, y el sábado lo guardaste. No guardaste el sábado. No, es que así no te puedes ir al cielo, al paraíso conmigo, no te puedo llevar porque no guardaste los 10 mandamientos. Jesús no le dijo, como no diezmaste, ¿verdad? No le fuiste fiel a Dios, le robaste a Dios, como dice en Malaquías, entonces no te puedes ir conmigo al cielo. No, porque eres un ladrón. Jesús no le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el purgatorio. Vas a ir al purgatorio porque fuiste un ladrón y entonces si suficiente gente ora por ti, si suficiente gente hace ritualitos por ti, entonces tal vez te dejen pasar al paraíso, tal vez. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, de cierto te digo, te aseguro que sin importar lo que fuiste o cómo viviste, como has visto al Hijo de Dios, como has creído en el Hijo de Dios, hoy estarás conmigo en el paraíso. La respuesta de Jesús es gloriosa, porque la salvación depende solo de Él, no del hombre. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, no por algo que ustedes hayan hecho, pues es don de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué debo de hacer? Ok, esta es la voluntad de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y Jesús agrega aquí, y yo lo resucitaré en el día final. Eso es el Evangelio. Eso es justo lo que este ladrón hizo acá. Vio al Hijo de Dios, creyó en Él. ¿Y qué le prometió Jesús? La vida eterna. Por eso, hermanos, creemos que solo Cristo salva. Él pagó el precio. Por eso creemos que es solo por gracia. Solo es un regalo inmerecido que nadie nos podemos ganar. Por eso creemos que es solo por fe. Solo por fe. ¿Pero fe en quién? Fe en el Hijo de Dios. Fe en Cristo, en que Él es suficiente, que no necesito a nadie más. Fe en Cristo, porque Él pagó. Y porque Dios lo hizo básicamente todo. Él lo hizo todo en el proceso de salvación. Tú no puedes hacer nada. Lo único que podemos aportar en el proceso de salvación es nuestro pecado. Eso es lo único que podemos aportar. Ahí Dios, ahí va mi pecado. Porque Dios lo hizo todo para salvarnos. Decimos que solo a Dios la gloria.
Nadie puede creerse merecedor de nada. Solo Cristo es el único camino. Él es el único digno de alabanza y Él es nuestra única esperanza. Ay, pero ¿por qué le dijo hoy estarás conmigo? Entonces fue de inmediato, se va uno al cielo, se va al paraíso, uno duerme. ¿Qué pasa? Mire, hermano, eso nos toma acá 10 domingos hablarlo y hay muchas interpretaciones. Pero yo le puedo asegurar una cosa que sí es segura. Jesús le dijo, estarás conmigo. Yo no sé a usted personalmente, pero a mí no me importa ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Yo solo quiero estar con Él. Yo solo quiero estar con Jesús. Imagínense poder verlo, poder estar cara a cara con Él, compartir con Él. No sé si se podrá abrazarlo. A mí no me importa ni dónde, ni cuándo, ni cómo que me expliquen. No, a mí lo que me importa es que Jesús me está asegurando que si creo en Él, voy a estar con Él. Jesús le hubiera podido decir al ladrón, te aseguro que mañana estarás en el paraíso. Pero yo no, yo tengo otras cosas que hacer, voy a ir a otro lugar más exclusivo, pero tú vas a ir al paraíso, ¿oíste? No te preocupes. No, Él le dijo, estarás conmigo, eso es lo que importa, hermanos, conmigo. El ladrón en la cruz ese día no sabía que iba a tener un encuentro con Dios. Él solo esperaba su muerte. Quizás tú no sabías a qué venías hoy. Quizás tú viniste por algún motivo inesperado, tal vez ni sabes por qué viniste hoy. No sabías que venías a tener un encuentro con Cristo. Muchos cuentan esta historia, ¿verdad? Como el ladrón bueno y el ladrón malo. Pero aquí los dos ladrones son malos. Los dos ladrones nos representan a todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué fue lo que hizo diferente a un ladrón de otro? Que uno tuvo temor de Dios, tenía su mirada en lo eterno y creyó en el Hijo de Dios. Sabía su condición de pecador, pero no se quedó allí. Clamó por ayuda al único que podía ayudarlo. Eso es lo que lo hizo diferente a él y es lo que hizo diferente a él de todos los que estaban ahí observando. Él creyó en el Hijo de Dios. El título de este sermón es Milagro en la cruz. Porque ese día ocurrió un milagro allí, en la cruz. El milagro más increíble de todos, la salvación de un alma. Y hoy pueden ocurrir milagros aquí. Amén. Hoy es el día de salvación. Yo quiero preguntarte si tú hoy quieres aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.